C5N. Hoy tuvimos récord de casos de coronavirus para un día, récord desde que empezó la pandemia, el día con más casos tanto a nivel nacional como a nivel de la ciudad de Buenos Aires y también de la provincia de Buenos Aires. Hay mucha alarma entre los gobernantes y esto incluye no solamente a la nación, sino también a todos los gobernadores de las provincias, me consta de manera directa. Hoy tenemos una apertura editorial cargada de información y vamos a tratar además temas muy acuciantes vinculados con esta segunda ola, como por ejemplo el drama de los inquilinos. En plena segunda ola les descongelaron los alquileres y además descongelaron los desalojos, que es uno de los riesgos peores que puede enfrentar una familia en una circunstancia como esta. Hoy nos podés acompañar con el hashtag Segunda Ola en todas las redes sociales y vamos a hablar, obviamente, de lo que todo el mundo está discutiendo, de las restricciones que pueden aparecer para intentar contener esta segunda ola, que el gobierno todavía no plasmó en un decreto de necesidad y urgencia, pero que ya sabemos de qué se van a tratar o por lo menos a qué actividades van a afectar. Esto fue materia de negociaciones muy intensas, por momentos hasta gritos hoy entre los distintos niveles de gobierno, pero la pregunta que sobrevuela esta situación es: ¿hay plata? ¿Hay plata para enfrentar este momento de la economía? Bueno, el ministro de Economía, Martín Guzmán, estuvo el fin de semana en una entrevista donde dejó entrever, por lo menos, cuál es su aproximación a este tema. 30 segundos. Hubo mucho aprendizaje recorrido durante el 2020 y hubo una preparación del sistema de salud para lidiar con la pandemia. No es lo mismo lo que se sabe hoy, aun cuando falta mucho por saberse sobre qué significa esta pandemia, no es lo mismo lo que se sabe hoy que en marzo del 2020 cuando esto comenzó. Por lo tanto, hoy estamos con capacidades distintas para lidiar con la situación pura de la salud. Por supuesto que desde el punto de vista económico, buena parte de ese margen es correcto, María, ya se utilizó. Hoy la economía no podría soportar un cierre total, una cuarentena estricta del tipo fase 1 como aquella que se implementó en marzo del 2020, pero esa no es la idea. La idea, dijo hoy la ministra de Salud, Carla Bisotti, son medidas intensas pero intermitentes. Son medidas específicas por zona, justamente como se está haciendo en Europa en este momento, zonas rojas que a veces cubren todo un país, pero que si no cubren determinados municipios. Ahora, lo que decía el ministro es que agotamos buena parte del recurso que nos permitió el año pasado, bueno, cuidar la salud y dejar de lado el impacto económico. Eso parecía cierto hasta hace un mes y medio. Los indicadores de este último tiempo muestran que por lo menos puede discutirse la idea de que no hay más plata. La economía argentina este año, por ejemplo, va a crecer, según el propio gobierno, un 7% y no un 5,5% como decía el presupuesto, con lo cual ya ahí va a haber un excedente para poder destinar justamente a atender la situación de los que más lo necesitan. La recaudación viene creciendo hace 7 meses por encima de la inflación. Marzo fue un caso excepcional, creció 72%, porque claro, fue contra el marzo paralizado en esos últimos 10 días de la fase 1 absoluta, total, que vivimos a principio de la pandemia. Pero las retenciones, que no tienen que ver específicamente con la actividad económica, sino con el valor de la soja que está volando, las retenciones más que duplicaron su aporte a la recaudación durante el mes de marzo. Estamos hablando de unas retenciones que ya participan casi en el 10% de la recaudación y no el 6%, como era el año pasado. Hay un espacio para imaginar políticamente otra solución económica que no sea la resignación. Hay algunos que empiezan a acusar al ministro Martín Guzmán de no tener calle. Nadie discute su formación, es acaso el ministro más formado del gabinete, por lo menos el más laureado internacionalmente y el que tiene más experiencia académica. Los que lo acusan de no tener calle en realidad soslayan su origen, porque Guzmán es un hombre de familia trabajadora, que justamente llegó a donde llegó pelándose las pestañas, estudiando muy fuerte, primero en La Plata, después en Estados Unidos. Lo que no apuntan, me parece, sus críticos internos
es que su heterodoxia es demasiado cautelosa. Empieza a mostrar un límite, ese tranquilizar la economía, porque la verdad que el cuadro social no es para estar tranquilo. El cuadro social argentino es muy intranquilizante. Y la verdad que calmándose no se solucionan situaciones como la de los 19 millones de argentinos que están bajo la línea de pobreza. Para algunas cosas parece no haber plata y parece que la prédica oficial es esa, es el posibilismo, es la limitación. Es también el guiño al Fondo Monetario Internacional, con el cual, bueno, de ratos estamos tensando y de ratos estamos negociando. Así como hace un mes estaba el presidente anunciando una querella criminal contra los responsables del endeudamiento con el fondo y ahora parecemos estar buscando un acuerdo con esos responsables para que la refinanciación sea a 20 años y no a 10. Algo errático ahí el approach a la situación, ¿no? Bueno, para algunas cosas hay plata y para otras no. No es que no hay plata para nada. Entre gallos y medianoche, en el Congreso de la Nación, se introdujeron varias reformas que tuvieron muy poca trascendencia, a la modificación del impuesto a las ganancias. Algo muy puntual, pero que va a costar bastante plata. Mirá cómo quedó el texto con un agregado que anunció a las 7 de la mañana, las 7 de la mañana del domingo, ya cuando casi nadie estaba prestando atención, lo anunció Máximo Kirchner, el titular de la bancada del Frente de Todos. Eran dos modificaciones que le propusieron, por un lado, los gremios, y por otro lado, un personaje que está ganando espacio mediático y dirigencial en la oposición, que es Emiliano Jacobiti, el presidente de la UCR porteña, hombre de Enrique Nosiglia. ¿Qué es lo que lograron colar con la anuencia de Sergio Massa y del bloque mayoritario del justicialismo? Esto. Se van a incluir en las deducciones comprobantes de gastos de guardería y o jardín materno infantil, que utilicen los que pagan ganancias hasta 3 años, con hijos de hasta 3 años, y también la provisión de herramientas educativas para los hijos e hijas del trabajador y el otorgamiento del pago documentado de cursos o seminarios de capacitación o especialización. Claro, redactado así, uno dice, ¿la guardería? Bueno, por supuesto, claro que hay que reconocerle este derecho a todos los trabajadores, que haya una guardería, un jardín maternal para sus hijos, especialmente a las trabajadoras, porque esto es lo que explica que ganen menos que los varones. Ahora, el que paga impuesto a las ganancias ahora va a ganar más de 150.000 pesos brutos por mes. Este gasto que le reconocemos a los que ganan más de 150.000 pesos brutos por mes es un gasto en jardines maternales que le faltan a los que no pagan ganancias. Entonces, si no hay plata para un IFE o para pagar el sueldo de los que se vean afectados por restricciones, el ATP que hubo el año pasado, ¿cómo es que hay para subsidiar clases de inglés de los empleados bien pagos que pueden mandar a sus hijos y que pueden descontar hasta 20.000 pesos por mes de clases de inglés, de libros de inglés importados, de elementos, herramientas educativas, hasta de una compu? Uno se podría comprar una compu y decir, esto es para hacer educación de mi hijo, y entonces lo descuento de ganancias. Está muy bien, y de vuelta, el que gana 150.000 no es rico. Pero entonces, ¿quién paga ganancias? ¿Quién paga el impuesto a los altos ingresos si no son los que tienen altos ingresos? ¿Cómo no tenemos 10.000 pesos para darle a uno de los 3 millones de pobres que se hicieron pobres el año pasado en la pandemia? Y sí tenemos para subsidiarle la clase de inglés de vuelta, que está bárbaro que tengan, está bárbaro. Pero ¿sabés con los 2.000 millones de pesos por año que van a costar estas desgravaciones, solo las de jardín maternal, solo las de jardín maternal que propuso Jacobiti y que aceptó el Frente de Todos, solo con esa guita se podrían construir 66 guarderías públicas para que las mujeres pobres pudieran dejar ahí sus hijos e ir a trabajar? No descontarle de ganancias al contribuyente de alto poder adquisitivo. Yo sé que es poco popular esto, sé que es mucho más alegre decir que el salario no es ganancia, que no pague nadie. Bueno, no es así. Porque no es esa la situación en la que está la economía argentina, porque le está retaseando ese mango a otros. Fíjate esto. Ahora que va a haber una segunda ola que esperemos sea menos letal que la primera por las vacunas, ¿no? Pero que va a ser, evidentemente, en términos de casos, muy grave, muy grave.
¿Cómo vamos a hacer para resolver la pobreza de los chicos? El 57% de los chicos menores de 14 años son pobres. Eso ya lo sabés, lo estuvimos machacando durante toda la semana. Pero ¿sabías esto? ¿Sabías que 1 de cada 3 pobres de los que hay en Argentina, de esos 19 millones de pobres, tiene menos de 14 años? Es una forma distinta de ver lo mismo. Pero fíjate qué curioso. Dentro del universo de pobres, un 32% son chicos y solamente un 3,2% son adultos mayores, tienen más de 65 años. Esto lo detectó el director de la carrera de Economía de la UBA, Javier Curcio, en una nota que me pareció muy interesante, donde intenta explicarse por qué. Y claro, fíjate por qué ocurre esto. Rodo, dame la próxima. A la niñez, el Estado argentino le destina apenas 146.000 pesos por niño por año. Esto incluye las medidas específicas de atención de la niñez y los programas, o sea, la asignación universal por hijo, los salarios familiares y los programas específicos de atención a la niñez. Ahora, al grupo etario de adultos mayores, que tiene un décimo de esa participación en los pobres, le destina 626.000 pesos por año. Ojo, que no vea esto un Nicolás Dujovne, porque lo que va a decir es, recortémosle al adulto mayor. Yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que los niños son especialmente pobres en Argentina porque las políticas de asistencia y de cobertura social que tenemos, que son buenísimas frente a otros países de la región, solo alcanzan para que no desfallezcan de hambre. Por la inflación que hubo, y esto es lo que explica también que al ministro de Economía lo hayan dejado de pasear por el conurbano en plan electoral, porque nadie pasea a un ministro de Economía cuando los alimentos suben 5% por mes. La verdad que con la inflación que hubo, los planes de asistencia que tiene Argentina, que de vuelta son muy buenos, solo sirven para evitar la indigencia, no la pobreza. Lamentablemente no sirven para combatir la pobreza. Hay que hacer un PAMI para los niños, hay que construir alguna herramienta, y sí, claro que hay que construir alguna herramienta específica. ¿Por qué? Y bueno, porque dentro de 20 años, todas las personas en edad de trabajar, de cada 10, 6 van a haber experimentado en primera persona la pobreza. Y eso es una marca, es una marca que queda y que impacta en lo productivo también. Esta es otra forma de verlo que propone el diputado Itai Hagman, por ejemplo, porque solemos ver la pobreza aislada de la riqueza. Y ahora vamos a eso, ahora vamos al impuesto a las grandes fortunas, es una información exclusiva que no van a poder creer. Pero fíjate este gráfico. El 42% de los argentinos que son pobres viven en familias que tienen un ingreso promedio de menos de 29 lucas por mes. 28.342. Lo que hace Hagman es algo que han hecho otros economistas en otros países del mundo, que es plantear qué parte del ingreso de la parte más acaudalada de la población habría que afectar para eliminar la pobreza. Si nosotros deriváramos, es una hipótesis, nadie está diciendo de sacarle nada a nadie, es simplemente para saber en dónde estamos. Si nosotros deriváramos una cuarta parte del ingreso promedio que tienen las familias del 3% más rico, ese 2,8% que tiene ingresos promedios de 250 lucas por mes, podríamos acabar con la pobreza. Claro, lo mejor sería no ir al que gana 150, 200, 250, sino ir al que percibe por mes de distintas rentas millones de pesos. Y eso es lo que hace el impuesto a las grandes fortunas, que es otra de las razones por las cuales no deberíamos ser tan cautelosos en lo fiscal este año, tan agarrados, por decirlo de otra manera. Porque va a haber 300.000 millones de pesos de recaudación del impuesto a las grandes fortunas. Que la verdad que si va a haber segunda ola, tranquilamente podría haber segunda vuelta también de ese aporte, ¿no es cierto? Bueno, la verdad es que los dueños de las grandes fortunas no quieren hacer el aporte. Y esta es la información exclusiva que les traje, porque hay 79, ya hasta el cierre de hoy, de la jornada de hoy, 79 reclamos judiciales contra el aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas para paliar los efectos de la pandemia. El famoso impuesto a la riqueza. De vuelta, esto
no lo está proponiendo la izquierda, no lo está proponiendo Cuba. Esta semana el Fondo Monetario dijo, cóbrenle más impuestos a los ricos y gasten para que la economía vuelva a funcionar. Cóbrenle más impuestos a los ricos, está proponiendo Elizabeth Warren, senadora demócrata, que no es Bernie Sanders, no es la extrema izquierda de los demócratas. Elizabeth Warren dice 2% a los que tengan un patrimonio de más de 50 millones de dólares, 3% a los que tengan más de 1.000 millones de dólares. Simple, claro. Tiene un apoyo en Estados Unidos del 75%, ese proyecto. Ahora, claro, implica gravar las fortunas, los que tienen más de ese dinero. Ese monto, no tocarlo. ¿Por qué? Y bueno, para incentivar que haya inversiones, que se genere empleo y demás. Lo está haciendo Joe Biden. De vuelta, no es el Che Guevara, lo está haciendo un conservador dentro de los demócratas. Y dijo Paul Krugman esta semana, es lo más norteamericano que hay. Cobrarle impuestos a los ricos y hacer puentes, hacer infraestructura, hacer todo lo que hace falta para contener el cambio climático. ¿Quiénes son los que están haciendo juicio contra el impuesto a las grandes fortunas? Hay uno que no vas a poder creer. Tiene todas las conexiones posibles. Es un apellido que conoces muy bien. Todas las conexiones posibles con el expresidente Mauricio Macri. Sí, el apellido es Caputo. No es Nicky. Es Sebastián Caputo, el primero que me llamó la atención de los 79 que están haciendo juicio para no pagar el 2% de su patrimonio en aporte extraordinario de las grandes fortunas. Sebastián Caputo fue director del grupo Pegasus, que manejó todas las empresas que fundó Mario Quintana. ¿Se acuerdan de Mario Quintana, el vicejefe de gabinete? Bueno, Pharmacity, todo el desarrollo que hizo en real estate, exdirector de ahí. Hijo de Luigi Caputo, que es un hermano que falleció de Nicky Caputo, a su vez el hermano del alma de Mauricio Macri. Y primo segundo de Toto, de Luis Toto Caputo, que fue presidente del Banco Central y ministro de Finanzas al principio del gobierno de Macri, hablando de responsables del endeudamiento, ¿no? No es el único Caputo, esto es increíble. Iniciaron juicios respectivamente Matías, Marcos, Milagros y María Candelaria Caputo. Sí, son familias numerosas, en general. Estas familias de dinero de determinadas zonas de zona norte, pero a mí me llamó la atención porque no son tantos los que hicieron juicio en total. Y mira, hay 5 Caputos. ¿Quién más tenemos? Tenemos un financista muy conocido que estuvo procesado por lavado de dinero y que incluso estuvo prófugo. Es muy poco conocido y su cara, de hecho, es prácticamente imposible de hallar en las redes y en internet. Es Moisés Smolars, más de 90 años tiene. Fue uno de los accionistas del banco BST, denunciado por lavado de dinero, como les digo, y actualmente uno de los primeros que inició demandas. Seguí, porque de este lado tengo otro, Pablo Madanes. Pablo Madanes es primo de los dueños de Aluar, no tiene vínculo con la empresa, averigüé, no tiene actualmente una participación en la empresa que conduce Javier Madanes Quintanilla, pero sí se presenta así cuando escribe notas en Clarín o en La Nación. Joint Degree en Filosofía y Economía de la University College de Londres. La tenemos así en intermitente hoy, como un guiño de auto, pero se entiende, ¿no? Y este también me llamó la atención. El heredero de Constancio Vigil, el fundador de Editorial Atlántida, heredero de Gente, ¿no? De la revista Gente. Bueno, este hombre que tiene muchas fotos, él sí tiene muchas fotos suyas en internet, dando vueltas por ahí, se filmó el año pasado violando la cuarentena, mostrando una casa en un country en Bellavista, diciendo, podés venir que acá no pasa nada, no me controla nadie. Bueno, no le gusta en general la ley, parece, porque ahora hay una ley que lo insta a hacer un aporte en medio de una situación como esta, ¿no? Hoy salió el ranking Forbes de multimillonarios a nivel global. Tenemos 6 nosotros ahí, con más de 1.000 millones de dólares.
casi todos ganaron con la pandemia, son más ricos que hace un año, y en dólares, ¿no? Con lo que subió el dólar en el último año, estamos hablando de un impuesto en pesos. No lo quieren pagar, no lo quieren pagar. Estos son solamente los primeros ricos y famosos que tengo, para mostrarte. Va a haber más.